Durante los 5 años de carrera realizó pasantías en distintos medios de comunicación, radiales y escritos. En el 2000 ingresó a Canal 12, a pocos meses de desembarcar en la ciudad. Desde ese año y hasta la actualidad realizó varias actividades dentro del noticiero diario informativo y hoy es directora de las noticias de las 12 ediciones de Canal 12. Marisa Beltrán es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, cursó sus estudios en realización audiovisual y es productora de cine también. Trabajó 6 años en radio como productora y conductora de distintas radios mendocinas y en producción de cine y publicidad. Actualmente se encarga de las redes sociales de CONICET y cursa la maestría de Comunicación Digital e Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. Y tenemos a Federico Márquez, que es doctor en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del Instituto de Biología de Organismos Marinos, CONICET, y profesor adjunto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Cátedra Filosofía de las Ciencias. Estudia la variación morfológica de los invertebrados marinos de la Patagonia, principalmente moluscos. Forma parte del Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos, y es uno de los fundadores del proyecto SUB junto a los doctores Gregorio Villati y Martín Broja. ¿Está bien? Bueno, y vamos a presentar a Janet. Sí, yo, Janet Monsalve, yo soy locutora, comunicadora. Básicamente soy locutora, pero hacemos entrevistas acá. Hablábamos fuera detrás cuando hablaba Nora, es muy difícil que haya periodistas especializados porque no hay presupuesto, ni tiempo, ni espacio en los medios. Así que en la comunicación en general hacemos varias funciones. Yo soy locutora, trabajé en el 17, ahí empecé, soy de Río Negro, nací en Río Negro. Estudié 1 año y medio ciencias biológicas, solo para comprender que era imposible ser científica, imposible. Entonces hoy me dedico a comunicar lo que otros estudiaron durante tantísimos años, tratar de interpretar lo que han investigado y demás y llevarlo a la comunidad. Mi experiencia con el periodismo científico fue bastante diferente a lo que explicaba Nora. No fue a demanda. Si me permitís, le explico un poquitito. Durante 5 temporadas en la radio, trabajé en el 17, la M de acá del lugar desde hace muchos años, hace 22 que estoy en Madrid, 20 años que trabajo. Y en los últimos años en las radios FM, en vinilo primero y ahora en FM Tiempo del grupo Jornada, del diario Jornada, pensamos junto con la comunidad científica, con un par de personas que le interesaba mucho la comunicación, cómo se podía armar un espacio para, más allá de la entrevista, del headline, del título, del descubrimiento rimbombante y demás, sorprendente y demás, hacerlo regularmente. Se les ocurrió empezar con un espacio que llamamos Espacio Becario, y la idea era presentar en un espacio de entre 15 y 20 minutos por semana, en radio, en vivo, una conversación con gente que estaba en el camino hacia la carrera científica, becarios, ya habían terminado sus carreras, no eran todavía investigadores. Después hubo una etapa en donde empezamos a entrevistar, o empecé a charlar, porque no quiero usar la palabra entrevistar, con investigadores de todos los escalafones. Aprendí muchísimo, trato de incorporar ese vocabulario a la comunicación habitual. En esos espacios, como era en vivo, nosotros íbamos teniendo un poquito el timing de lo que agradaba, pero no teníamos ningún apuro por ni rating, no teníamos ninguna presión y tuve mucha libertad para hacer los temas que queríamos. Y sí nos propusimos desde el principio, les costó a la comunidad científica entender la idea, pero después se copaban, porque era más simple, era pretenciosa por lo simple, entonces lo simple les asustaba. En general tenían una resistencia a ir al espacio radial porque les daban seguramente aprensión el micrófono, pero cuando empezábamos a charlar de lo que sabían, de lo que les gustaba y entre mates, la cosa se relajaba y salían conversaciones maravillosas. Entonces lo que yo quería junto con el espacio, con la gente que me ayudó, que fue Flavio Quintana, el doctor Quintana con todo su equipo de becarios, con Agustina Gómez Laich, Juan Emilio Sala, después se incorporó Gabriela Blanco, los doctores que fueron muy amables en el scouting de gente acá adentro. Lo que nosotros queríamos, más allá de conocer qué estaban investigando, era saber qué pasaba con la persona que investigaba, porque
si me permiten y con todo respeto, queríamos humanizar. Somos queríamos humanizar a la sí, ciencia, a los científicos, porque siempre había, yo vivo en Madrid hace 22 años y siempre había, Wendy de toda la vida aquí, siempre había como ese mundo entre la ciencia y el vocabulario común. Entonces dijimos, sin ninguna pretensión, charlar un poco. Entonces, ni bien yo arrancaba las conversaciones, digo yo porque era la que entrevistaba, pero era todo un equipo que trabajaba, la conversación preguntando de chico, ¿te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué sé yo? Se iba a otro lugar la conversación y empezábamos a charlar de ciencia desde otro lugar. Entonces es un espacio y un formato, lo sostuvimos durante 5 años, 5 temporadas, mucho más relajado de lo que venía contando Nora y probablemente lo que cuente Wendy, que está en el noticiero diario, en la televisión, y me causó a mí mucho placer y después pude ver que a la gente le interesaba mucho y esto de, no importa si venían a hablar del escarabajo o del piojo de los leones marinos o de la ballena franca austral o de los pingüinos entonces cada uno de los temas, como cada uno de los que venía a presentar esa conversación lo hacía desde la pasión y uno preguntaba, bueno, ¿por qué elegiste estudiar los piojos de los lobos marinos? Generaba un interés del otro lado. Entonces la vueltita era distinta a lo que es un diario en donde tenés la presión de decir, no, este título no me sirve. Y a partir de esas charlas conocí mucho más el mundo científico, comprendí mucho más la paciencia y la constancia que tiene la ciencia que no tenemos en el periodismo y en los medios de comunicación. Acá hay una voracidad por tener el título o la imagen o la entrevista que por ahí la ciencia no la da. Entonces, bueno, nada, un poquito pensar que falta desde parte del periodismo una interpretación un poco más paciente de la ciencia y que comprendimos básicamente que no todas las preguntas tienen respuesta, no todas las noticias, no toda la ciencia, si bien decían los chicos, es noticiable, pero todo se lo cuentan desde algún lugar interesante, llega al público, lo mío es radio, entonces puedo hablar desde ese lugar y es distinto. Una persona que traía una tremenda investigación pero que no lograba comunicarlo de primera manera y está con un móvil atrás que lo están apurando y demás, no iba a comunicar algo realmente interesante. En cambio, cuando se relaja, el científico o la científica podía dar a conocer cosas muy interesantes de algo que si lo apuraban no iba a salir. También supimos que contra los dinosaurios no hay con qué darle, entonces dinosaurio mata cualquier otro tipo de noticia. Si fuera por eso, yo lo hubiera tenido a Lucio todos los espacios, porque era así. Sin embargo, era cada uno de los temas encontrarle un atractivo. Desde el humano, no desde la investigación, ni desde la especie que estaba investigando, sino desde el humano que estaba detrás de esa investigación. Esa fue la vueltita que yo le encontré, nos pareció interesante, hubo un fin de ciclo, pero simplemente por cuestiones de programación, pero fue esa nuestra experiencia, me pareció lindo y sí entiendo que en el diario hoy las entrevistas que hoy nos piden es, esto sale una noticia, es un director de una radio, de un canal o de un diario, te dicen ya una entrevista con porque se están muriendo todos los pingüinos porque cambió el clima. O sea, son 3 cosas absolutamente ridículas que no tienen ningún sentido, pero que si se lo presentamos hacia el público es impactante. Y también comprendimos lo que decía recién Marcelo, el hecho de que hay mucha gente que es investigadora, pero que no es investigadora científica. Entonces, si me permiten una humildísima sugerencia, es siempre aclaren, investigador es científico, porque investigador puedo ser yo, que investigo los sabores del cheesecake, probándome un cheesecake todos los días, y hay muchos que se presentan como tales, y en la inmediatez de los medios los capturan y los tienen como investigadores y como fuentes de información constante. Entonces, si vamos a hablar de orcas, ya saben a quién tienen que llamar y probablemente esa persona no tiene ninguna información científica, pero sí es carismático, sí tiene buen vocabulario. Entonces, no caer en esas trampas, no pelearse quizá con esas trampas, amigarse con las reglas de los medios, que son terribles muchas veces, para nosotros también que trabajamos. Y bueno, a partir de eso saber que se puede llegar a comunicar en otros formatos que no sea la entrevista del día a día, nada más. ¿Tu experiencia en televisión? Bueno, sí. Bueno, la televisión, como todo el mundo sabe, es uno de los medios que más penetración tiene y más llegada a la sociedad. En cualquier domicilio siempre un televisor hay
y por eso mismo la función de la ciencia en nuestra agenda tiene que convivir la ciencia con otras noticias. No es un programa netamente abocado a lo científico, que por ahí sí se pudiera utilizar otro tecnicismo, otra forma de comunicar. Cuando es ciencia específicamente, cuando es salud, cuando es medio ambiente, cuando hay todo programas aislados, digamos, pero con temáticas específicas, ese sí es el momento y donde nos podemos dar el lujo de hablar con un poco más de rigurosidad. En nuestro caso, hace 17 años que está el noticiero al aire. Por suerte no tenemos el bombardeo de la noticia nacional. A nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros los contenidos que tratamos de transmitir son los locales y regionales. Justamente, ¿por qué? Porque haces un zapping por todos los canales de Buenos Aires y ahí tenés la actualidad nacional. Nosotros, nuestro objetivo es justamente abocarnos a lo que es información local y regional. En nuestra agenda permanentemente está la ciencia. La ciencia nos interesa, nos gusta, generamos temas también nosotros, o por ahí cuestiones que nos preocupan o que nos llaman la atención. A Diego le mandamos un llamadito, un mensaje, ¿te parece que? Y él, bueno, nos contacta para poder armar un tema. Durante todos estos 17 años me doy cuenta, y cómo lo viví, es que la apertura de los investigadores del CENPAT, de los científicos, es mucho más notoria que hace 17 años cuando recién empezábamos. Ahora es como que los científicos se dieron cuenta o como que no están tan reticentes a hablar con el periodista. Antes era como una barrera que había, bien lo dijo Janet, era la comunidad científica, y para la misma sociedad se veía como la comunidad científica inalcanzable. Esto está buenísimo, ahora tenemos mucho más acceso, el tema de poder, nos preocupa un tema, y ya te digo, Diego enseguida está, nos comunica, nos hace el nexo, y bueno, y abordamos, digamos, la agenda científica, las noticias científicas, sin que haya periodistas especializados, porque pienso que en Madrid no debe haber periodista especializado en ciencia, que sea científico y que sea periodista también. Ya te digo, tratamos, nuestro desafío es justamente transmitir la rigurosidad de la ciencia, pero con la popularidad que necesita la televisión. Hacer ese contenido científico, transformarlo en atractivo, por eso muchas veces, como decía Nora, por ahí, ¿qué es la diabetes? Y empezar a contar, la diabetes es esto, y si titulás 100 personas mueren por día por diabetes, ahí la gente es como que se pone un dato, es lo que decía, la punta, un dato que genera toda una información que se torna interesante para la gente y le dan ganas de leer o de mirarlo, con ese dato que, bueno, que llama la atención, ¿no? O golpea o impacta. Nosotros tenemos una ventaja que es el tema de la imagen. Eso es una gran ventaja, porque una cosa es oír, escuchar, hacer atractivo una noticia a través de escuchar, y otra cosa es lo audiovisual, que actualmente lo audiovisual es algo que realmente atrapa, y bueno, justamente contenidos audiovisual tanto está al alcance de la mano. Tenemos en las redes sociales, tenemos en internet, tenemos hasta mismo material que nos ofrecen los investigadores y científicos que entrevistamos. Claro, tanto en la radio como en la tele se basan en la fuente de científico a través de entrevistas o a partir de un caso, una noticia, la entrevista o remitirse al científico. Pero contenido científico para el medio, contenido de periodismo científico para el medio, un documental, un micro relato sobre algún tema, ¿se produce? ¿Hace producción? No. Actualmente lo que sí hay un micro de salud, pero dentro del informativo hubo una época también un programa de salud saludable, pero no, digamos, la vorágine y la inmediatez que tiene el medio, y más que nada el producto que es el informativo diario, que ya te digo, tiene que convivir esa noticia de ciencia con millones de noticias más. No hay espacio local abocado específicamente, por lo menos en el canal, a lo que es científico.
a la producción de... Sí, yo agregaría que tampoco hay recurso, porque por ejemplo nosotros desde hace un tiempo a esta parte hay muy buen material desde CONICET documental, desde CONICET dialoga, bueno, fueron canales que se abrieron que para nosotros los medios de acá que no tenemos recursos para hacer un micro, me imagino que para la tele es muchísimo más costoso, hacer un trabajo con poco recurso audiovisual o en la radio, mediocre y demás, no tiene ningún sentido. Entonces por ahí es, con los recursos que tenemos, con la humildad en la que se puede trabajar en esa escasez de recursos, hacer lo más digno posible. Para hacer esas producciones no tendríamos recursos ni tiempo, y encima no se puede comparar con los productos que ya hay, que se están haciendo. En el caso radial, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer es esto, y creo que para la tele también por ahí servía, es esa producción que ya está hecha, bueno, tomarla, por supuesto siempre fijando la fuente y demás, pero utilizar eso que ya se está haciendo y que me imagino debe contar con una producción, un presupuesto grandísimo. Básicamente plata. O sea, así como no hay periodistas especializados en ciencia, periodistas científicos en el interior, porque ningún medio va a disponer de un periodista pago solamente para que se dedique a esto, el mismo periodista tiene que cubrir la marcha por la inseguridad y al rato cubrir la llegada del primer crucero de la temporada y el comedor en el barrio San Miguel. Entonces, como no hay presupuesto, es lamentable, pero es así, no se puede disponer de una persona para solamente hacer algo específico de esto, y no hay periodistas de cultura especializados en espectáculo ni nada por el estilo. O sea, imagínate para producir pero contenido. Yo pienso que ¿no? son muy valiosos los espacios estos que generamos y que cada vez se están generando más dentro de los productos ya establecidos. Es muy valioso porque un tema que por ahí a uno le parece que puede ser interesante transformarlo en un informe. Bueno, yo noto como que la ciencia está cada vez más y es una forma de acercarla a la gente a su casa y que familiarizarse con la ciencia, ¿no? Desde otro lugar. Bueno, sí, en realidad fui anotando varias cosas que iban saliendo a partir de que las chicas iban bueno, dando su experiencia y demás. Y me parece que hay algo que es el ser científico que los medios nos están pidiendo, ¿no? Es decir, por ahí vos, Janet, decías de la importancia de dar cuenta de que ustedes son investigadores de CONICET. O sea, es decir, bueno, es tan institucionalizado dentro de un lugar donde, bueno, la ciencia, se hace ciencia en Argentina y tenemos un renombre. Además, de alguna manera, ese ser científico que está hablando a la sociedad tiene por detrás como un poder que justamente es el conocimiento avalado por la academia, ¿no? Entonces, que no es lo mismo que esté hablando un científico que esté hablando otra persona, prestigio, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué es el ser científico? O sea, hay mucho debate en esto, o sea, ni que hablar de qué es la ciencia. Mucho habla acá de ciencia, y dentro de la propia comunidad científica estamos ahí debatiendo, y más en las cuestiones filosóficas. Perdonen que yo por ahí me tiro un poco para este lado, pero es un poco lo que me gusta en realidad de generar, ¿no? Bueno, esto de qué es la ciencia o cómo entendemos la ciencia. Y está totalmente vinculado a esta visión de justamente poder comunicar la ciencia. Porque una cosa es comunicar la ciencia pensando que nosotros ya hicimos ciencia y vamos a derramar aquello que nosotros generamos en la sociedad. Totalmente distinta es otra posición, ¿no? De pensar a la ciencia y pensar a la divulgación dentro de la ciencia. A través de la divulgación, estamos haciendo ciencia, ¿sí? Eso es una mirada epistémica nueva, ¿sí? Donde los filósofos se ponen a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la ciencia? ¿Es una cuestión netamente metódica? Como por ahí en las otras mesas saltó, porque es básicamente lo que todos entendemos como ciencia, es que es un conocimiento metódico. Hay un método por detrás, tipo receta, que parece que genera un resultado que es científico, y a partir de eso somos seres científicos. Hay otra mirada totalmente distinta, y es una mirada mucho más el científico, ¿sí? Como que tiene un rol social, porque en realidad hacer ciencia no es más ni menos que es una actividad social que transforma justamente la humanidad y con un fin. Hay un para qué de esa ciencia. ¿Cuál es ese para qué? Es el bienestar de la sociedad. Entonces ahí decimos, bueno, ser científicos, somos científicos, somos parte de la sociedad. O
sea, cuando hablaba Janet decía, bueno, somos humanos, que nos parezcamos, pero, o sea, somos padres de familia. Cuando me pidieron que cómo presentarte, yo bueno, yo tengo 2 hijos, soy padre de familia, ¿no? Porque justamente es eso, somos parte de una sociedad. O sea, estamos dentro, no es que tenemos ese doble, yo noté acá, esta doble personalidad del científico. Es científico de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuando se va a su casa es padre. Es parte de la sociedad. Tiene que ir a una reunión de padres, tiene que dar su opinión como parte de una sociedad, está dentro de un club. No, somos científicos todo el tiempo. Si no es una locura. Y en mi caso particular, científico, padre y filósofo es medio más triple personalidad, muchos problemas, sí. Este ser científico dentro de, al menos como yo estoy entendiendo, o como me parece que es lindo entender la ciencia, es lo que me lleva a mí a pensar un proyecto científico justamente con esto de la divulgación metida adentro, decir, bueno, vamos a hacer algo que nosotros queremos dar a conocer. O sea, el fin de Proyecto Sub, que es esto por lo que me invitan en realidad a esta mesa, es decir, queremos que eso que nosotros estamos generando debajo del agua, por eso Sub, con estos bichos que trabajamos nosotros, que ni siquiera se sabe si son bichos, son plantas por parte de la sociedad, empiezan a tener un rol protagónico dentro de la sociedad, transfiriendo justamente ese conocimiento como poder y que se empiecen a apropiar estos bichos, que son los invertebrados. ¿Por qué? Porque cumplen un rol muy importante dentro del ecosistema, dentro del mar argentino y del mar mundial, etc. Y queremos que se conozca porque queremos desde la periferia. ¿Por qué desde la periferia digo? Pues no son ballenas, no son dinosaurios, sino que son bichos raros, tipo monstruosos, tienen cerebro algunos, otros no tienen 1000 brazos y etc. Pero nosotros le encontramos otro valor ahí que es un componente estético. Nos parecen lindos, realmente nos parecen lindos, y me parece que la sociedad también puede tomar justamente eso, una cuestión estética, ¿no? Dentro, más allá de saber qué especies son, qué importancia tienen, sino una cuestión casi artística, es decir, es un bicho lindo, ¿no? Y por lo lindo que es, también, ¿por qué no tratar de conservarlo? Con respecto a de cómo dar a conocer, ahí tuvimos mucha suerte, en el sentido, cuando nace Proyecto Sub en 2007, junto con Gregorio Vigatti y Martín Broer, que son 2 investigadores ahora que están de acá, de la casa, dijimos, bueno, tenemos que conseguir fondos, tenemos que empezar a salir, queremos que se conozca, pero bueno, necesitamos plata para esto. Y bueno, nos juntamos, empezamos a buscar plata, caemos a una empresa, y cuando tenemos la reunión con la gente que estaba encargada de dar esos fondos, nos miramos con Gregorio y estábamos en hojotas. Era como raro, ¿no? Y de ahí quedó como Proyecto Sub Ciencias en hojotas, porque hubo una cuestión también de periodismo, que vinieron al CENPAT, y justo había una periodista de Clarín que le venían a hacer una entrevista por otra cosa y le llamó la atención esto que le contaba Gregorio, Ciencia en hojotas, Proyecto Sub, y empezamos a salir en los diarios como Ciencia en hojotas, en Puerto Madryn, ¿no? Dan a conocer invertebrados, y ahí empezamos a hacernos. Nosotros sabíamos que nos tenía que conocer la sociedad, porque necesitábamos, para poder trabajar justamente, plata y además mostrar lo que estábamos generando. A partir de ahí hay todo un cambio en el CONICET, que empieza a ver como empiezan a ver como importante el tema de la divulgación del conocimiento. Se forma la productora de CONICET Documental, llega a Puerto Madryn buscando material, gente que quería justamente esto, dar a conocer algo de la ciencia. Ahí nosotros estamos justo empezando con este proyecto. Tuvimos una interacción muy buena con ellos, y por ahí lo que decían ustedes del tema de ustedes también necesitan plata para hacer buenas producciones y demás. Y los chicos venían con muy pocos fondos, y nosotros, además de ser científicos, también, ¿no? Hay cosas que nos gustan. En nuestro caso particular nos gusta meternos al agua. Teníamos nuestras cámaras Pocket, ¿sí? Para meternos abajo, hacer videos, filmaciones, algunas fotos. Les cedimos todo el material a los chicos de CONICET Documental, y a partir de eso empezó a crecer también todo lo que fue la divulgación, la transferencia, esto de los invertebrados marinos. Y después también era una cuestión de política científica, este cambio del CONICET, de decir, bueno, hay que mostrar qué hacen los científicos, qué son los científicos y demás. Tenemos que justamente ver eso.
Entonces en esa política científica, gobierno anterior, no es una cuestión partidaria ni nada, pero teníamos una presidenta que hablaba de ciencia, tenemos una presidenta que mostraba imágenes de ciencia. Y nosotros nos encontramos justamente cuando dan a conocer el proyecto Pampa Azul, la presidenta hablando de Pampa Azul, cuando dice manden el tape, empezaron a aparecer detrás de la presidenta, o presidente, nuestras imágenes tomadas por nuestras cámaras Pocket. Eso fue como decir, bueno, nosotros decimos, bueno, la viralización de los invertebrados marinos, porque era algo como que no se conocía, no se sabía, estaban ahí, estaban dentro, obviamente, de la academia sí, porque hay muchos papers, invertebrados marinos y demás, pero como que en la sociedad era algo novedoso, y de repente estar esas imágenes detrás de una presidenta hablando, bueno, fue como decir, no había, o sea, había invertebrados marinos, era como medio raro, ¿no? Entonces eso me parece que fue interesante. Tuvimos la suerte de participar después en programas como Paca Paca, un poco lo que decías vos, Janet, también, había mucho, es como que se necesitaba meter contenido en distintos, bueno, no sé el término específico, pero en distintos canales, plataformas y demás. Así surge Tech TV, ¿no? Paca Paca y Canal Encuentro. Y ahí, bueno, con la gente de Conocida Documental, ellos fueron los encargados, después de todo lo que nosotros le dimos en imagen, y después vinieron ya con más fondos, con cámaras y demás, venían específicamente a buscar un producto que era Bajo del Agua y demás, y bueno, quedamos como referentes dentro de Patagonia con lo que era invertebrados marinos y bueno, y su entorno. Empezaron a generar mucho contenido y generaron en Paca Paca, como les dije, en Tech TV, en Encuentro, en el lanzamiento de Tech TV por el canal público. Tuvimos varias veces en vivo no me acuerdo bien cómo se llamaba el programa, pero hablando de invertebrados marinos. O sea, eso era sorprendente a nosotros. Sí. Después hubo un llamado que hizo CONICET, creo que fue el único, puedo estar equivocado, donde se financiaba, ¿no? Proyectos con un contenido de, obviamente, divulgación y Proyecto Sub. Nosotros nos presentamos y nos lo dieron. Así que nada, fue como empezar a esto de decir cómo comunicar la ciencia. Y de repente estábamos en diarios, estábamos con entrevistas radiales, estábamos haciendo series para canales que era total, o sea, como decía Marcelo Bertelotti en la mesa anterior, no estamos preparados. Yo jamás hice un curso de actuación, jamás hice, nada, pero como que se fue llevando, se fue dando, y un poco de tener estas ganas. Sí, la estrategia que ustedes fueron teniendo para que se dé a conocer su proyecto. Claro. Tomaron una estrategia, igual aunque parece. Sí, nosotros sabíamos cuál era el fin. Sabíamos cuál era el fin. estrategia. Ahora los medios se fueron dando de distintas maneras y un poco de lanzarse, de por ahí bajar estos niveles de evaluación por pares. Bueno, decir, uy, ¿qué voy a decir? ¿No? Como todo duro, como diciendo, esto por ahí lo ve el doctor X, que es colega mío, y mirá, si me ve que no estoy hablando de manera correcta, riguroso, relajar un poco esos niveles y empezar justamente a estos valores más de tipo personales, si se quieren, o extra epistémico, extra del propio del método científico, pero sí son valores como decir, bueno, quiero mostrar lo que hago, quiero valorar el ambiente donde trabajo, quiero que mis hijos, ¿no?, tengan la posibilidad el día de mañana de ver los bichos que hay hoy, y todo siempre con responsabilidad, tratando de romper esas barreras, ¿no?, muchas veces tan duro y tan estricto de esa ciencia pensada solamente como alejada de la sociedad, y que derrame y que lo que llega a la sociedad le llegue. Dos estrategias diferentes, una es mostrar ciencia, la otra es cubrir ciencia, claro, es cubrir los hechos científicos, y otra muy diferente, redes sociales, que tenés que armar contenido, cubrir. Otra diferencia es viralizar ciencia, que creo que es como lo más complicado. Pero, bueno, la verdad es que después de toda la jornada y todas las charlas siento que soy como la mala de la película de nuevo, porque las redes tienen esta tiranía de la imagen y de
lo breve y de lo llamativo, entonces como que el círculo es como si volviera, ¿no? Inmediato ya. Como lo inmediato ni hablar. Lo íntimo, ¿no? Lo cercano. Pero en mi caso particular tenemos que recordar que además estamos en una discusión que es el de la política, el de la comunicación pública en redes sociales, que también es algo muy nuevo para el país, para la Argentina. Es hace unos años recién que las autoridades, ¿no? Los funcionarios tienen cuentas de Twitter, o el Papa tiene cuentas de Twitter. Entonces es todo un lenguaje y es toda una dinámica que estamos todos aprendiendo a hacerla todos los días, y que en defensa de las redes sociales creo que están muy mal vistas por mucho. La verdad es que hay mucho prejuicio con ellas. Y creo que lo primero que hay que decir, y hay que ser honestos con esto, a las redes sociales les importan los números. O sea, estamos hablando de eso. La red social o internet, las redes sociales son al final y al cabo un algoritmo, ¿no? O sea, son eso, y después podemos interpretar y podemos usarlas para cosas maravillosas como comunicar ciencia o comunicar videos de perros. Es exactamente el mismo, podemos seguir una metodología. Entonces, mirar a las redes sociales como una forma, una metodología dentro de las tantas de comunicar, me parece que es lo que podemos aportar a los que nos gusta todo lo digital, la comunicación digital, ¿no? Estamos como eso, para apoyar muchísimos otros formatos, lenguajes, medios, plataformas y etcétera. Sí cuentan con mucha ventaja, y sobre todo, bueno, cómo conquistaron ahora toda la audiencia joven, porque la verdad es que es casi imposible competir con un medio tradicional, medio gráfico, con los menores, o sea, digamos, atraer a los menores de 25 años es casi imposible realmente, si no es a través de las redes sociales, y además a través de 3 redes sociales. Digo, este juego del monopolio sigue siendo igual que eran los medios tradicionales. Bueno, se traslada a lo digital, no hay otra dinámica, ¿no? Es un poco engañoso ahí en ese sentido, son monstruos grandes que manejan todo. Bueno, y la idea de que si manejas Facebook es lo mismo que Twitter, es lo mismo que Instagram, y que todos tienen una estrategia absolutamente diferente. Sí, claro. Digo, conocer los lenguajes de creo que cada red social, y ustedes lo deben saber todos los que lo usan, es casi intuitivo, ¿no? Digo, para los más grandes nos cuesta más cuando sale algo nuevo. Yo nunca me puedo adaptar a Snapchat, no sé, no me gustó, pero evidentemente todo el resto de los jóvenes lo supo hacer y les sirve, ¿no? Les sirvió. Y a la política les sirvió, ¿no? A los funcionarios les sirve. Y creo que les sirve para comunicarse con esos futuros votantes, no es casual. Entonces yo ahí digo que bueno, que no hay opción, no se trata de elegir si son las redes o no, o si nos vamos por ese lado o no, si nos gustan o si son, no es una elección, tienen que llegar las cosas ahí, y tratemos de sacarle el mejor provecho a eso, ¿no? Los medios masivos se complementan. Hoy en día estás haciendo una entrevista radial y al instante vas tuiteando algunos conceptos, en la tele también, o sea, las redes sociales complementan definitivamente si no estás afuera. Bueno, hay una teoría muy importante dentro de todo lo que es la comunicación digital, que es el de la segunda pantalla, que es que cualquier cosa que nosotros vemos en un diario digital tiene que estar acompañado del efecto rebote en una red. O sea, que vos puedas hacer algo, generar un debate, o ir y compartirlo, o una pregunta, o una burla, porque bueno, también no son tan buenas, ¿no? O sea, sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos en las redes, pero que algo que rebote ahí. Entonces, esta teoría de la segunda pantalla también estaría bueno desde la producción de contenido científico, en este caso, que es por lo que estamos hoy acá reunidos, que se empiece a pensar en eso, ¿no? Como en la ciencia, como en una segunda pantalla, porque es inevitable, básicamente, sobre todo para los más chiquitos, los más jóvenes.
Y ahí es donde, bueno, vuelve. Yo necesito una imagen para acompañar, necesito resaltar qué es lo que va a hacer que una persona dentro del scroll eterno que hace se quede un minuto con nosotros, no ni siquiera un minuto, un segundo, e interactúe con nosotros. Y bueno, en ese camino, sí, es verdad que la ciencia por ahí tiene como doble trabajo, que es conocer un poco la mecánica de la red en particular, que también es muy matemática, como les dije, y que es técnica, y bueno, conocer mucho del tema. Por ahí, ¿no? como ejemplo, nosotros con Proyecto Sub, nosotros decimos, bueno, esto también dar a conocer, pero generar también información. Dirigimos la tesis de grado de un alumno de acá de la San Juan Bosco, donde el trabajo era ver el impacto que tenía la actividad de buceo, ¿no? Justamente sobre los arrecifes patagónicos. Y bueno, él terminó la tesis y dijo que en realidad no quería dedicarse a generar conocimiento científico, sino que quería justamente seguir con la idea del Proyecto Sub, y junto con la novia plantearon un viaje por Latinoamérica en un Renault 12 1980 Break, y se fueron a Latinoamérica con Proyecto Sub, y ahí surge Proyecto Sub Sudamérica, y de la mano de Gonzalo y Ariadna, que es gente más joven que nosotros, un poco lo que hablabas vos, que con muy buen manejo de redes, llevaron lo que fue la plataforma de Proyecto Sub de una página plana, lo llevaron, bueno, justamente a las redes, Facebook, Vimeo, Instagram y demás, y como ellos se encargaron justamente de llevar adelante eso, y bueno, fue fantástico. O sea, y ahí me hiciste acordar algo que las chicas también hablaban. En ese sentido, ahí vemos que no es un tema de recursos económicos, Claro. lo de la efectividad de comunicar, o ciencia o lo que sea. Y los medios tradicionales no están aceptando que no es un tema de recursos, que hay otras maneras. Bueno, por supuesto, los más grandes empiezan a ser más flexibles, porque ahí sí ellos pueden hacer lo que quieren y rápido, pero es una cuestión un poco más prejuiciosa, diría yo, de esto, porque recursos, o sea, una buena producción y una buena cámara normal, te da un buen producto, ¿no? Entonces, de ahí vemos los grandes medios cómo vuelven a, no sé, plataformas digitales, BR, Clarín, La Nación, Más, bla, 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 bla. Y la tendencia, ¿no? A lo digital, que no es verdad que es tan caro. No, yo estoy hablando, nosotros estamos claro, hablando... Sí, pero digo cómo adaptarnos, ¿no? No, sí, adaptar y voluntad puede haber, Claro. pero toda esa gente hay que pagarla, los recursos hay que pagarlos. Claro. O sea, para crear Recursos un producto especialmente científico... a eso Horas voy. hombre, decía. Hora Claro, hombre, claro. claro. O mujer, Bueno, bueno. y tiene otro problema que es que, bueno, lo que yo siempre digo que no le gusta mucho, pero la crisis de las redacciones es real en ese sentido. Por supuesto que yo, si con un video de 10 segundos puedo poner más pauta y mostrar el fondo del mar, y me rinde más que una nota en profundidad que le tengo que pagar 15 días al periodista para que vaya, y bueno. Se ha reemplazado también mucho, ¿no? El recurso humano se ha reemplazado y hay muchos aficionados que también hacen muy buenos productos y que reemplazan, claro, este otro recurso. Yo por ahí escuchando y simplemente es anecdótico, pero digo, el hecho de que hoy escuchaba, no todas las noticias, no todos los hechos científicos son noticiables y no todos deberían, porque hasta que se termina de comunicar el mensaje completo queda un título mal, bueno, varamientos masivos, no sé, toxicidad en el agua, que el título es el agua está más tóxica o las algas están más tóxicas, podría generar un pánico, y hasta que termina de explicar en la entrevista o como sea, o hasta que el lector termina de leer o hasta que el televidente se quedó solo con eso, entonces simplemente es ser lo más conciso y breve posible en el comienzo para luego después poder desarrollar bien la idea. Y como para que no se sientan bichos raros ni nada por el estilo, es anecdótico. A mí me pasa, trabajo en una radio que
grupo, es parte de un multimedio que se complementa o es parte de un diario. Entonces nos ha pasado que tenemos entrevistas, hemos hecho entrevistas con algún, y es para que se sientan un poco rockstar, hay gente del mundo de la música que dice, si es para la radio te doy nota, pero no la escriban en el diario, porque no están seguros de que lo que dijeron se interprete exactamente. Entonces no es una cuestión solo de la comunidad científica, es de todas las áreas, de todas las comunidades, ¿no? Yo dije tal cosa en la tele y en la radio, si es en vivo mucho mejor, porque lo dijiste, y si te la mandaste, te la mandaste. Pero digamos, en todo caso está el tape, en los medios gráficos o incluso nos han dicho, pero no vayan tuiteando lo que yo voy diciendo, porque puede ser que la frase, como en el Twitter, o sea, alcanza un poquito, no se termina de desarrollar. Entonces, si es en vivo la entrevista, sí, si no, no. Entonces, también hay muchos que prefieren decir, ay no, después corregime, no me gusta eso que dije. Sí, bueno, algunos piden que les manden las notas primero antes de publicarla, lo cual muchas veces es imposible, ¿no? Pero yo trabajo en radio, pero me han hecho esas salvedades desde otros ambientes, así que comprendo que tengan temor desde el ambiente científico, porque nos ha pasado que por ahí me han dicho, mira, sucede esto y esto. Pero si se llega a dar a conocer como noticia, se va a malinterpretar. Primero porque el periodista no está a veces en condiciones de interpretar lo que el mismo interlocutor le está diciendo. Imagínense cuando pasa a lo masivo. Es imposible, entonces tiene que haber una... Con el trabajo impacto de buceo, la Fundación Leluar levantó la nota, llega el paper, levanta la nota y ponen de muestra el impacto del buceo en parques marinos en Puerto Madryn. Los buceadores te querían matar. Nos querían matar. Encima Gonzalo, que es de chico, era instructor de buceo. O sea que claro, sí. Es un tema. Y siempre a se nosotros tocan por ahí nos hubiera intereses, gustado tener la nota y decir, Primero. bueno, bajale un poquito acá. Sí, o esto explícalo mejor. Claro, sí, esto sí. no es lo que quisimos decir. Pero bueno, sabemos, o sea, de nuevo, tenemos que ser conscientes que somos parte de eso, ¿no? Entonces, después siempre hay un derecho a réplica también, Sí, claro. donde se puede y demás, y bueno, uno puede, o realmente demostrar un impacto. Toda actividad antrópica genera un impacto. El tema es, bueno, medirlo, conocerlo y saber qué está. Y otra muy diferente que nos deben pasar a uno es también comunicar políticas públicas de ciencia y tecnología, que es mucho más difícil que comunicar ciencia en sí, digamos, que publicar sobre un proyecto que se va a financiar, si no tiene un valor increíble en millones de pesos que se invierten, no es noticia, y sin embargo tiene un impacto social. También es eso, también comunicar ciencia en políticas públicas es difícil, y muchos lo sabrán. Tengo que comunicar políticas públicas. Ya es difícil. ¿En ciencia? Sí, ahí es discutible, pero tenemos una ventaja que nadie está en contra de la ciencia, a nadie le parece mal. Depende cómo lo planteen, porque se ha planteado, incluso en los últimos tiempos también, ¿y por qué hay tanto presupuesto para que está investigando? ¿Lo caracolito para qué te sirve? Depende cómo se plantee. También eso es comprender que la comunidad entienda, y a través de los comunicadores, que la ciencia base, como dijo muy bien hace un rato él, la ciencia per se le hace bien a la comunidad, pero no todo el mundo está capacitado para recibirlo. Entonces, no todo el mundo está, es decir, si lo decís así, todo el mundo, nadie va a estar a favor en contra de la ciencia, no, tan generalizado no. Pero de repente, había una noticia hace muy poquito, no me acuerdo cuál, no la tomé, pero era ¿cuántos investigadores están estudiando o cuánta plata se destinó para que estudien el efecto de, no sé, era una pavada que yo la miré y conociendo la rigurosidad científica, además era una cuestión antropológica, creo, decía, los están destrozando, no tiene nada que ver lo que sucedía con lo que estaban comunicando, y un montón de gente se puso en contra de la ciencia. Bueno, por eso mismo también la responsabilidad de poder llegar a comunicar, porque es una respuesta que hay que darle a la sociedad, hay que dar a conocer, se destina un montón de plata, entonces desde el lugar de investigador me parece que es necesario que la gente común y corriente pueda interpretar e informarse, porque es para la mejor calidad de vida de todos los seres humanos, o sea, es importante dentro de la vida. Bueno, y ahí está el secreto, en saber comunicarlo, por ahí, y la necesidad. Capaz que es algo que nosotros como científicos tenemos que mejorar, que es realmente demostrarlo. Porque a mí me parece que no se demuestra diciendo es importante hacer ciencia. Hay que demostrarlo.
Y me parece ahí, después de todo lo que escuché entre la charla de Nora de ayer y todas las mesas, que ahí hay un problema de equilibrio entre lo noticiable, lo que sea sensacional y sorprendente, con lo que realmente sirve o importa o tiene alguna realmente transferencia en la sociedad. Es un equilibrio muy difícil, es un límite muy difícil. Porque hay muchas noticias científicas que son sensacionales, pero realmente no están demostrando lo importantes que son para la sociedad. El tema es, un de desafío. nuevo, Es un problema que tenemos hoy. desafío. Yo no lo tengo el tema resuelto, es pero lo veo. Claro, el tema es ese fin, decir, bueno, ¿qué es realmente qué es más importante que? ¿No? Sí, pero por eso están los titulares que estamos a mí leyendo. me parece que es interesante. Dijo que, por ejemplo, dijo que Perdón. los estudios medievales no eran a futuro por eso. eran importantes. ¿Bajo qué criterio y siendo ministro de Ciencia? Ahí va. Entonces, ¿Qué es más importante que qué? Ese es el problema y que hay que hacer una autocrítica, si se quiere, ¿no? No sé si es una autocrítica, pero decir, ¿por qué es más importante tal cosa que tal otra? Por ahí creo que Juan Emilio al principio, en la primer panel, dijo, bueno, la curiosidad es interesante, ¿no? O sea, viene de la época, ¿no? De la antigüedad y demás, y es seguro lo que a todos nos lleva, nos moviliza y demás para encaminarnos dentro de la ciencia. Después, una vez que ya estamos en la ciencia, la curiosidad nos sigue y demás, pero bueno, ¿dónde vamos a enfocar esa curiosidad? No le tengamos miedo dentro de la ciencia al para qué, ¿no? Muchas veces uno se forma dentro de la universidad como exalumno, como profesor y demás. Los profesores a los alumnos les sacan de la mente, ¿no? El famoso para qué. ¿Por qué? Porque se entiende que la ciencia no tiene una finalidad, ¿no? Es generar conocimiento por el propio conocimiento, y el conocimiento, como es verdadero y esa verdad es algo bueno, entonces es la famosa neutralidad científica, ¿sí? No hay valores por fuera de la ciencia, de ese concepto, ¿no? De ciencia que tenga que meterse dentro de la ciencia. Pero eso ha cambiado, ¿eh? Totalmente que ha cambiado, pero sigue habiendo dentro de la comunidad científica científicos que piensen de esa manera. Tiene una explicación el porqué, porque la neutralidad también le sirve a los científicos para decirlo, bueno, déjenme con mi libertad creadora, libertad de querer conocer y lo que sea. No me metan, yo estoy a lo Galileo, estoy escribiendo casi ficción, déjenme ser, ¿no? Ahora, cuando la neutralidad ya se vuelve un problema, decir, no, bueno, yo hago y ustedes después usen, ya ese pensamiento, ese pensamiento no crítico como científico de ciencia, yo eso lo veo con mucho, no sé, problema. Hay ¿no? varios conceptos que se introdujeron, digamos, del valor de la ciencia, que tiene que ver con las políticas científicas que se desarrollaron, se aplicaron en años anteriores, y que es el valor estratégico y de soberanía. Digamos, eso de alguna manera también ha hecho apropiarse a la misma sociedad del valor también de desarrollar la ciencia, pero que a su vez penetre en la conciencia, en el que también puede haber una incentivación en el pensamiento crítico de las mismas personas, ¿no? Que apliquen esa misma metodología en cuestionar absolutamente todo. Es un valor agregado. Copiar en algún punto el método, no sé si es el método, es algunos procedimientos que utiliza la ciencia. Por eso estamos hablando, y ya se habla de una cultura científica en la sociedad. Claro, es más fácil hablarle a la comunidad hoy que hace 20 años Entonces, atrás, me parece como es que más fácil abordar a los obviamente científicos hoy, se ¿no? popularizó, porque de hecho se creó inclusive una Secretaría de Popularización de la Ciencia, y creo que eso también es parte del apoyo de políticas científicas en ese sentido. Entonces siempre en una sociedad es importante que haya un respaldo del mismo Estado, porque es la sociedad que da y que recibe. Entonces me parece que obviamente lo que vos decís, que hay personas que están en su castillo de marfil, digamos, no salen de ahí, y bueno, pero creo que se ha hecho una apertura mayoritaria, de tanto de científicos, de la ciencia, para conocer el valor de la ciencia, y de los comunicadores, porque inclusive en las instituciones han visto la necesidad de tener, de hecho lo estamos viviendo en nuestro CENPAT, tener comunicadores, el caso de Alejandro y Diego, y que se realice esto, que acá lo celebro y lo agradezco muchísimo, ¿no? En ese sentido.
Y bueno, también se crearon, que no sé si los conocen todos, estos foros que se llaman COPUSI, que son los congresos de popularización de la ciencia, donde interactúan y se trasladan puentes entre científicos y todo tipo de comunicadores. No sé si han tenido la experiencia, pero es muy valiosa, se hace todos los años, y para comunicadores de todos los medios. Bueno, cada mes seguramente ustedes... en el 2015, que fue el último, porque el año pasado no se hizo y se vuelve a retomar este año. Yo fui en el 2013, y Había- la verdad que fue una gran experiencia. sí, había devaluado un poco, se supone que este año está como rearmado y repotenciado. Pero me parece que es un buen Sí, es un buen lugar, para muy cruzar grande. todo tipo de intereses y de comunicación. Básicamente la comunicación. Ahí es interesante, me parece. Habían dejado de participar algunos referentes que eran importantes y la organización del último fue medio desorganizada también. A mí me parece que es interesante dentro de nosotros, dentro de nuestra comunidad científica, ver realmente, ¿no?, esto que es de discusión, si todo tiene que ser comunicable, ¿no? ¿Por qué? Entendiendo a la divulgación científica en dos vías que plantea un pensador francés, Faurés, que dice, bueno, el divulgación como barniz, ¿no?, pasarle un barniz a la sociedad de todo lo excelente que es la ciencia, ¿no?, o en vez de ese barniz, buscar una transferencia del poder, ¿no? Decir, bueno, vamos a divulgar lo que en el caso de la futura o el proyecto de la instalación de la planta, ¿no?, nuclear acá en Río Negro. Bueno, nosotros como científicos tendríamos que generar, ¿no?, un lugar de discusión con la sociedad donde se pueda decir desde la ciencia se sabe todo esto, ¿no?, pero dentro de una transdisciplinaridad, no de una multidisciplinaridad donde todas las voces más importantes provengan de la ciencia. Porque ahí la ciencia puede decir algo, pero desde sus paradigmas, ¿sí? Después se instala la planta nuclear y detrás de esa planta nuclear se tiene que generar, no sé, una cuestión de seguridad por detrás para plantear futuro, no sé, alguien que quiera romper con esa planta, sabotearla, lo que sea. Tenemos interés nosotros como sociedad de comprar todo ese paquete, queremos esa seguridad por detrás. La ciencia puede decir sus cosas, ¿no?, pero en última instancia la sociedad, en conjunto con la ciencia, en conjunto con otros saberes, tiene que tomar una decisión, ¿no?, y no una cuestión netamente tecnocrática de decir, bueno, la ciencia dijo esto, si lo dice la ciencia tiene ese poder, entonces hay que hacer lo que diga la ciencia. La ciencia habla a través de sus paradigmas también. Nosotros, igualmente, una cuestión que modificamos en este tiempo de existencia del área en el CENPAT son las palabras con que las definía, ¿no? Y optamos por comunicación lisa y llana, porque además aporta lo que vos decís, en realidad la comunicación como territorio de disputa, de sentidos, ¿no?, y hoy cada vez más de poder, ha sido pensada, y hoy se hablaba un poco también de acá, por lugares hegemónicos, ¿no?, por paradigmas hegemónicos. Ha sido pensada por Norteamérica, básicamente. Es el paradigma que nos gobierna, que es la comunicación en base a ese modelo informático, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. Ese modelo que inventaron, que pensaron la comunicación un grupo de técnicos de la Bell Company, de una empresa telefónica a principios del siglo XX. En Latinoamérica hay muchísimo hecho sobre comunicación que va hacia otro lugar de la comunicación, y hoy nuestro desafío es comunicar ciencia desde ese lugar de pensamiento latinoamericano. Y para dar un ejemplo, que en realidad no tiene que ver con ciencia, pero sí con este concepto de comunicación tan potente que trabajan algunos pensadores latinoamericanos, en un estudio sobre epistemología de la comunicación que hace Jesús Martín Barbero, que es un referente, se dieron cuenta que en una encuesta que iba buscando ciertas pautas de consumo de la radio, había algo que les fallaba de la encuesta, que era que ellos estaban buscando evaluar cómo era recibida la radio colombiana, y las personas se iban de ese cuestionario y terminaban diciendo de que lo que más les gustaba de la radio era el salmo, el rezo de las 12 de la noche. Entonces, cuando vieron esa falla, porque estaban aplicando una encuesta y no habían entrevistado a nadie, no habían
preguntado, no habían preguntado en ningún momento por qué en realidad les estaba fallando la encuesta, y lo más escuchado era eso, las personas le empezaron a decir porque es la única parte donde nosotros podemos hablar con la radio, porque las personas, los creyentes en Colombia, oraban junto con la radio. Ese para mí es el caso que uno tiene que abrazar de comunicación. Por eso al principio hablábamos de las audiencias, donde las personas hacen algo con el medio, y en este caso hablar de periodismo científico, donde las personas hacen algo con la ciencia comunicada por los medios. Eso para mí es un horizonte que por suerte yo estoy viendo que compartimos la mayoría, ¿no? Entonces, la verdad que igual, está muy bueno. Después hay que bancar esta... La vuelta. Seguramente. Ahí es donde no ha lugar chillar. Hay que estar listo y es lo que decías, ¿no? Es inevitable y es la manera en la que vos decís quieren participar las audiencias hoy. Después, vos tirás el mensaje y ya la respuesta es totalmente libre, es anárquica. Entonces hay que estar listos, y nosotros especialmente en el tema de la ciencia, porque es una responsabilidad y porque, bueno, los temas pueden ser delicados, los contenidos son delicados. Así que eso es como me parece el desafío para nosotros. No, y una de las funciones primeras que deben cumplir tanto los científicos como los comunicadores de ciencia, reales comunicadores de ciencia, es esto que decía, a lo que hacía referencia específicamente sobre el caso de esta instalación nuclear. La formación de opiniones, eso ha sido desplazado por otros comunicadores, otros intereses en la formación de opiniones, o por gente que no tiene el menor conocimiento de los temas, pero sin embargo forma opiniones. Hablar del repositorio, de la instalación esta nuclear, yo he escuchado un montón de gente, incluso periodistas, he tenido peleas por decirle cómo te pones en comunicador de un tema del que no tenés la menor idea. Esta es la función que tienen que formar opinión. Esta es la función real que debe tener el comunicador, y ha sido desplazado totalmente en esta función. Y a estas cuestiones finalmente llegamos, es decir, a que se rechazan directamente algunas cuestiones como esta o como tantas, porque no ha habido la comunicación científica de gente que conoce el tema. La comunicación científica de esa gente no, se acude a políticos se acude a preguntarle opiniones sobre el tema. Son importantes. Ahí había una pregunta de la sociedad. Sí, no, quería aportar un poco también con lo que estaba hablando Fede y con lo que hablaba Diego, que toda instancia que es, un poco tiene que ver con lo que hace Marisa, que es las redes sociales, la importancia que tiene que ver, con este cambio de paradigma, que es la interacción. Hay un concepto que yo ya lo dije 100 veces, pero que me molesta mucho, que es bajar el conocimiento, y que se escucha a veces en el ámbito científico, a veces en el ámbito educativo y a veces incluso en el ámbito de la comunicación. Y un poco lo que se tiene que lograr es una comunicación horizontal interactiva, y ahí también se construye poder. Cuando el científico habla no arriba de un pedestal, sino de igual a igual, ahí es donde el poder empieza a construirse, y el poder está también de los dos lados, y hay un equilibrio, la balanza está igual. Y entonces me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta los comunicadores, los científicos, los educadores, todos, y un poco me parece que estamos yendo cada vez más en esa instancia. Ya nosotros con Diego renegamos mucho de esas instancias, a veces en la escuela, donde se invita a un científico y el científico habla, los chicos escuchan y se van. Y la posibilidad también de que los chicos y las chicas, de los estudiantes, de alguna manera también puedan comunicar su conocimiento, y de igual manera, eso sería más antes. Me parece que estamos en esas jornadas, hemos mostrado que estamos casi todos de acuerdo y casi todos yendo por ese camino, así que celebro eso. El CENPAT abierto es un evento brillante en donde, justamente la gente, y espera, porque ya se transformó en un clásico,
de Madrid. La gente espera que el CENPAT abra sus puertas y también es una forma de incentivar a los jóvenes, a los niños, este interés, esta curiosidad por la investigación, por la ciencia, por la tecnología. Así que eso es una forma de comunicar excelente, o sea que la gente está esperando y que realmente es muy valedero para transmitir los conocimientos, ¿no? Y quería, ya a modo de cierre, porque ya es bastante tarde, quería en realidad hacer un reconocimiento que ha sido de alguna manera parte de todo este debate a Radio Libre y a su director Juan Falcón, y agradecimiento. Y entonces el aplauso que sea para esta mesa y para también la Radio Libre. Wendy del CEPAT abierto, todos han hecho la radio también el día del CEPAT abierto, y esto de ir vinculándonos con los distintos medios locales a nosotros es súper rico, y cada vez sentimos que somos mejor recibidos y con más entusiasmo. Ojalá aparezca en un momento la posibilidad de financiar algún tipo de otro producto comunicacional, ¿no? Pero creo que vamos camino a eso y seguramente lo vamos a lograr. Muchas gracias.